Hola, hoy les voy a hablar sobre mecánica vectorial, concretamente la parte de equilibrio de una partícula en el espacio. Lo voy a hacer al proponer una solución para el ejercicio 2.108 de BIR, novena edición. En este caso es el tercer ejercicio cuya solución voy a proponer. Les recuerdo que todos estos ejercicios aparecen en mi canal en la lista de reproducción que se titula Mecánica vectorial estática, equilibrio de una partícula en el espacio. Allí pueden conseguir todas las soluciones que voy proponiendo de los ejercicios. Si están interesados en asesoría, se pueden comunicar a través de este número por WhatsApp o pueden escribir a esta dirección de correo electrónico. Para hablar completamente del ejercicio, lo primero que voy a plantear es la nomenclatura que voy a utilizar. De esta forma voy a representar a los vectores unitarios, que son los encargados de darle sentido y dirección a la fuerza. En el caso de los vectores tensión, lo voy a representar a través de una T con una flecha en la parte superior. Esto para mí va a ser un vector tensión. Y la magnitud de esos vectores tensión la voy a representar a través de una T. Para mí la T representa la magnitud del vector tensión concretamente. Una vez que he establecido la nomenclatura, lo primero que tengo que hacer es trazar lo que se conoce como diagrama de cuerpo libre, donde voy a mostrar las fuerzas que están actuando sobre la partícula. La partícula que voy a elegir en este caso va a ser el punto A. Voy a elegir el punto A porque sobre él están siendo ejercidas lo que serían las fuerzas debido a las tensiones y la fuerza P y la fuerza Q. Entonces para mí la partícula que se encuentra en equilibrio es el punto A. Voy a colocar lo que serían los vectores tensión. En este caso tengo un vector tensión AB que es ejercido por el cable que va del punto A hasta el punto B. Este va a ser el vector tensión AB. Y acá voy a colocar vector tensión AB. Ahora voy a trazar lo que viene a ser el vector tensión que va del punto A hasta el punto C. En este caso, esta flecha va a representar lo que es el vector tensión que va del punto A hasta el punto C. Debo recordar que la tensión tiene la característica de que siempre ala del punto que se está estudiando, en este caso sería del punto A. Ahora voy a trazar lo que viene a ser el vector tensión que va del punto A hasta el punto D. Este va a ser el vector tensión que va del punto A hasta el punto D. Entonces acá voy a colocar vector tensión AD. Una vez que he colocado o he realizado lo que se conoce como diagrama de cuerpo libre, voy a expresar a la fuerza en función de su magnitud y de su vector unitario, concretamente las tensiones, es decir, lo que es la tensión AB o el vector tensión AB va a ser igual a su magnitud multiplicando el vector unitario que va en el mismo sentido y dirección del vector posición que va del punto A hasta el punto B. Lo que viene a ser el vector tensión AC va a ser igual a la magnitud del vector tensión AC multiplicado por el vector unitario AC. Y lo que viene a ser el vector tensión AD va a ser igual a la magnitud de ese vector tensión AD multiplicado por el vector unitario que va o que tiene la misma dirección y sentido que el vector posición que va del punto A hasta el punto D. Concretamente ahora vamos a hablar de lo que serían las fuerzas P y Q. Voy a empezar por el vector fuerza P. La magnitud del vector fuerza P en este caso es conocida y tiene un valor de 1200 newton. Y hay un punto bastante importante y es que el vector fuerza P apunta en la dirección o en el sentido positivo del eje X. Concretamente está sobre el eje X. Eso quiere decir que solamente va a tener componente en Y en este caso y que tendría un valor de 1200 newton. Entonces será 1200 newton en Y. En lo que respecta al vector fuerza Q, está acá, está orientado de forma tal que apunta en el sentido positivo del eje Y. Eso quiere decir que simplemente tiene coordenada en el eje Y y lo puedo representar a través del vector Q va a ser igual a la componente en el eje Y. Solamente tiene componente, como se encuentra completamente vertical, solamente tiene componente en J o tiene, mejor dicho, tiene componente en Y y se anota J. Positivo porque está apuntando hacia el sentido positivo del eje Y. Una vez que hago esto,
y les recuerdo que concretamente lo que deseo determinar es el valor de Q de Y. Y hay una pregunta una condición muy importante. Ese valor de Q que deseo determinar, en este caso, es para que el cable que va del punto A hasta el punto D esté tenso. Este es el cable que va del punto A hasta el punto D. Y esa es una condición que más adelante voy a estudiar. Pero concretamente lo primero que voy a hacer es determinar los vectores unitarios de cada una de las tensiones. Es decir, deseo determinar lo que sería el vector unitario AB. Para ello necesito determinar concretamente lo que es el vector posición que va del punto A hasta el punto B y colocarlo sobre su magnitud. Ahora, para el vector unitario que va del punto A hasta el punto C, debo determinar lo que sería el vector posición que va del punto A hasta el punto C y colocarlo sobre su magnitud. Y para el vector unitario que va del punto A hasta el punto D, debo determinar el vector posición que va del punto A hasta el punto D y colocarlo sobre su magnitud. Entonces, lo primero que tengo que hacer es determinar los respectivos vectores posición, vector posición AB, AC y AD. ¿Cómo plantear? Para determinar el vector posición que va del punto A hasta el punto B, a las coordenadas de B le voy a quitar las coordenadas de A. Y voy a trabajar con esta tabla, porque me queda más organizado y puedo trabajar un poco más rápido. En esta columna voy a anotar el punto. Concretamente voy a hablar del vector posición que va del punto A hasta el punto B. Acá voy a colocar el punto B y acá voy a colocar el negativo del punto A. Nuevamente, a la coordenada de B le tengo que quitar las coordenadas de A. Acá voy a anotar las coordenadas en X de B, la coordenada en Y y la coordenada en Z. Y acá voy a anotar la coordenada en X, Y y Z. En este caso no sería concretamente el punto A, sino del negativo del punto A. Como necesito determinar el vector posición AC y necesito determinar también el vector el vector unitario AC, y para ello necesito determinar el vector posición AC, necesito determinar el vector unitario AD y para ello necesito determinar el vector posición AD, lo voy a plantear de la misma forma. En este caso acá sería punto C, negativo del punto A, y acá sería punto D y negativo del punto A. Las primeras coordenadas que voy a determinar van a ser del punto A, ya que el punto A se utiliza para determinar los tres vectores posición. Entonces, concretamente, el punto A está ubicado acá. Si nos percatamos, el punto A se encuentra justo sobre el eje X. Eso quiere decir que no tiene componente en Z. Debo recordar que la componente en Z es la encargada de separar al punto del eje X. Entonces, el valor de la componente en Z en este caso sería, para lo que viene a ser la componente en X concretamente, estaría del lado positivo del eje X y en este caso tiene un valor de 960 milímetros. Ahora, debo recordar que voy a trabajar con el negativo del punto, así que debo anotar negativo 960. Para la coordenada en Y, concretamente, la ubico acá. La coordenada en Y es la distancia o es algo así como la elevación que tiene el punto. En este caso podría hacer una línea y estirarla hasta acá para observar completamente la coordenada en Y, pero queda un poquito lejos. Así que lo voy a trabajar desde acá mismo. Tiene un valor de 240 y en este caso positivo porque quedaría del lado positivo del eje Y. Pero debo recordar que como estoy trabajando con el negativo del punto, entonces me corresponde anotar menos 240. Siendo así, puedo anotar las coordenadas del punto donde quiera que lo requiera, es decir, menos 960, menos 240, 0, menos 960, menos 240, 0. Una vez que ya tengo la coordenada del punto A, ahora me correspondería determinar lo que serían las coordenadas del punto B. Acá está ubicado el punto B y como puede observar se encuentra sobre el eje Z. Como está sobre el eje Z, su coordenada en X y su coordenada en Y deben ser 0. Entonces voy a colocar 0 en X, 0 en Y. En el caso concreto de la coordenada en Z, puedo observar que está del lado positivo del eje Z y está separado a una distancia de 380 milímetros del origen. Por lo tanto, sería 380. Y así tendría lo que viene a ser la coordenada del punto B. Ahora me correspondería ubicar lo que sería la coordenada del punto C. Pero el punto C tiene la misma característica, se encuentra sobre el eje Z. Eso quiere decir que su coordenada en X y su coordenada en Y deben ser nulas. Ahora, como puedo observar, está justo sobre la parte negativa del eje Z, así que debe ir negativo.
Y en este caso la distancia que lo separa del origen es de 320 milímetros. Entonces acá voy a anotar menos 320. Y ahí tendría ubicado lo que sería la coordenada del punto C. El último punto sería el punto D. El punto D está ubicado acá. Y hay algo bastante interesante, y es que el punto D está completamente conectado en el plano YZ. No está separado del plano YZ. Debo recordar que lo lo hace que se separe, o lo que indica que está separado del plano YZ, es la coordenada en X. Pero en este caso está justamente conectado al plano YZ. Eso quiere decir entonces que su coordenada en X debe ser nula, así que aquí voy a colocar 0. En lo que corresponde a la coordenada en el eje Y, está ubicado sobre la parte positiva, concretamente del eje Y se encuentra a una distancia de 960 milímetros de lo que viene a ser el eje Z, es decir, la elevación que tiene el punto es de 960 milímetros concretamente. Entonces me correspondería anotar positivo y 960. Para finalizar, lo único que tendría que colocar es la coordenada en Z. Si quiero tratar de visualizar la coordenada en Z un poquitico mejor, aunque esto no es imprescindible ni es obligatorio, pero podría proyectar el punto sobre lo que viene a ser el eje Z, es decir, lanzar una línea completamente vertical paralela al eje Y, algo así, donde esa línea corte lo que viene a ser concretamente el eje Z, sería la coordenada en Z, es decir, va a tener un punto ubicado acá y esa sería la coordenada en Z. Como puedo observar, estaría quedando del lado negativo del eje Z y tendría un valor de 220 milímetros. Así que acá voy a anotar negativo y 220. Y allí tendría la coordenada del punto B, C, D y del punto A. Ahora, para determinar los vectores de posición, lo único que tendría que hacer es la sumatoria por columna. Es decir, por ejemplo, en lo que corresponde a la componente en X de vector posición que va del punto A hasta el punto B, lo único que tengo que hacer es sumar la columna que se encuentra en el eje X. Esto me da menos 960. Para la columna en Y me daría menos 240 y para la columna en Z me daría 380. Para el vector posición que va del punto A hasta el punto C, la coordenada en X sería el negativo de 960, el negativo de 240 y en este caso el negativo de 320. Para lo que viene a ser la componente del vector posición que va del punto A hasta el punto D, acá concretamente sería el negativo de 960. Acá tendría que sacar la cuenta, pero me va a dar 720 y el negativo de 220. Y ahí tendría lo que sería la componente en Z. Por ejemplo, puedo escribir lo que viene a ser el vector posición que va del punto A hasta el punto B. En este caso sería el negativo de 960 en Y menos 240 en J más 380 en K y estaría en milímetros. Lo que viene a ser el vector posición que va del punto A hasta el punto C sería el negativo de 960 en Y, el negativo de 240 en J y el negativo de 320 en K y estaría en milímetros. Y para concluir sería el vector posición que va del punto A hasta el punto D. Tendría menos 960 en Y más 720 en J menos 220 en K y estaría en milímetros. Una vez que tengo los vectores posición, tengo que determinar lo que viene a ser su magnitud. La magnitud del vector AB va a ser la raíz cuadrada de cada una de las componentes elevadas al cuadrado. Ahora, hay un punto importante, las estoy colocando positivas porque debo recordar que están elevadas a una potencia par y cualquier cosa elevada a una potencia par siempre va a dar positivo. Entonces esto me va a dar la magnitud del vector posición AB y me va a quedar en milímetros concretamente. El valor que voy a obtener es de 1060 milímetros. Debo hacer exactamente lo mismo para determinar lo que es la magnitud de vector AC, es decir, debo tomar cada una de las componentes y elevarlas al cuadrado y sacar la raíz cuadrada de esa sumatoria. Nuevamente, como están elevadas a una potencia par, siempre van a dar positiva, así que yo las anoto todo positivo. Y la magnitud de vector AC concretamente me va a dar 1040.
y estaría en milímetros. Una vez que tengo la magnitud de vector AC, me correspondería a hacer exactamente lo mismo para determinar la magnitud de vector AD, la raíz cuadrada de cada una de las componentes elevadas al cuadrado. Con eso voy a obtener lo que sería la magnitud de vector AD y va a estar en milímetros. Y voy a obtener un valor para la magnitud de vector AD de 1220 milímetros. Una vez que tengo los vectores posición y su magnitud, puedo determinar lo que vienen a ser los vectores unitarios. Para determinar el vector unitario que va de A hasta B, todo lo que tengo que hacer es tomar lo que viene a ser la componente en I de vector posición y colocarlo sobre su magnitud. Es decir, que me quedaría algo así como 960 entre 1060. Y esto sería en I negativo, ¿no? Porque 960 está negativo. Menos 240 sobre 1060. Y esto sería en J. Y 380 sobre 1060. Y esto sería en K. Y así voy a obtener lo que sería la componente del vector unitario AB. Lo voy a anotar por acá. La componente del vector unitario AB finalmente me va a dar negativo y 0,91 en I. Me faltó el 1 aquí. 0,91 I sería negativo 0,23 en J y en K tendría un valor de 0,36. Entonces 0,36 en K. Para lo que viene a ser el vector unitario que va del punto A, en este caso, que va en la misma dirección y sentido que el vector posición del punto A hasta el punto C. Nuevamente debo tomar cada una de las componentes y colocarla sobre su magnitud. Pero en este caso les voy a dar los valores ya de una vez, es decir, para lo que es el vector unitario de A, que va en la misma dirección y sentido que el vector posición AC, obtendría menos 0,92 en I, obtendría menos 0,231 en J y obtendría menos 0,31 en K. Y ese sería el vector unitario que va del punto A hasta el punto C. De la misma manera, tendría que hacerlo para el vector unitario que va del punto A hasta el punto D. Con eso voy a obtener negativo de 0,79 en I, voy a obtener 0,59 en J y voy a obtener negativo de 0,18 en K. Y así tendría los respectivos vectores de posición, vector posición AB, vector posición AC y vector posición AD. Una vez que planteo esto, me correspondería plantear la ecuación de equilibrio. Debo recordar que lo que deseo determinar es el valor de Q. Entonces, la ecuación de equilibrio establece que la sumatoria de las fuerzas que están actuando concretamente sobre el punto A debe ser igual a 0. Eso quiere decir, o deben ser igual al vector nulo. Esto es importante. El vector tensión AB más el vector tensión AC más el vector tensión AD más lo que viene a ser el vector fuerza P más lo que viene a ser el vector fuerza Q deben ser iguales al vector nulo. Les recuerdo que el vector nulo es el que tiene componente 0 en I, 0 en J y 0 en K. Ahora, les recomiendo trabajar esto de manera tabulada, es decir, construir una tabla. En esa tabla, en esta columna voy a anotar la sumatoria de la fuerza, es decir, voy a anotar tensión AB más tensión AC más tensión AD más P más Q. Entonces quiere decir que acá me correspondería anotar, por ejemplo, vector tensión AB, vector tensión AC, vector tensión AD, lo que viene a ser vector fuerza P y vector fuerza Q. Y acá voy a colocarlo a lo que están igualados. En este caso estarían igualados al vector nulo. Quiere decir que esta columna lo que hace es simplemente representar la sumatoria de fuerza, que es la ecuación de equilibrio que está establecida. Acá lo que voy a anotar es la componente, concretamente sería la magnitud del vector tensión AB multiplicado por la componente del vector unitario AB. Me explico. La componente en X del vector unitario AB es negativo y 0,91. Entonces acá anotaría negativo 0,91 por la magnitud del vector tensión AB. Acá voy a anotar lo que sería la magnitud del vector tensión AB multiplicado por la componente en Y del vector unitario AB. Concretamente esa componente tiene un valor de menos 0,23. Entonces acá anotaría el negativo 0,23 tensión AB
y esta es la magnitud. Y hago exactamente lo mismo para lo que sería la componente en Z, cuyo valor del vector unitario, en este caso es 0,36, multiplicado por la magnitud de la tensión AB. Y así tengo lo que sería el vector tensión AB. Hago exactamente lo mismo para el vector tensión AC. El vector tensión AC en este caso tiene una componente en Y o en X de negativo de 0,92. Entonces acá colocaría 0,92 negativo multiplicando la magnitud de la tensión AC. Negativo de 0,231 multiplicando la magnitud de la tensión AC. Y acá sería negativo de 0,31 multiplicando la magnitud de la tensión AC. En lo que corresponde al vector tensión AD, lo voy a realizar exactamente igual, sería negativo de 0,79 veces la magnitud de la tensión AD, 0,59 veces la magnitud de la tensión AD, y en este caso el negativo de 0,18 veces la magnitud de la tensión AD. Para lo que viene a ser el vector fuerza P, debo recordar que el vector fuerza P yo lo expresé acá y tiene un valor de 1200 newton solamente componente en Y, o lo que sería componente en X. Entonces acá me correspondería anotar 1200 newton y 0 en Y y 0 en Z. Y para el vector Q, que es el que deseo determinar, tiene una componente nula en X y una componente nula en Z, y la componente en Y la llamé QY. Todo esto debe estar igualado a cada una de las componentes de vector, en este caso de vector nulo, 0 en Y, 0 en J y 0 en K. Y de acá lo que voy a hacer es simplemente armar lo que sería el sistema de ecuaciones. Esto va a representar la ecuación en X, esto va a representar la ecuación en Y y esto va a representar la ecuación en Z. Así voy a obtener lo que sería una ecuación que tendría por forma el negativo de 0,91 y en este caso es la magnitud de la tensión AB, el negativo de 0,92 y en este caso sería la magnitud de la tensión AC, y el negativo de 0,79 y en este caso sería la magnitud de la tensión AD. Y podemos colocarlo despejado. Esto es importante. Acá vendría más 1200, pero como esto está igualado a 0, yo podría pasar este 1200 para este lado y me quedaría negativo. Eso es para armar el sistema de ecuaciones de una vez. Entonces tendría negativo de 1200. Para lo que corresponde a la columna Y, sería el negativo de 0,23 veces la magnitud de la tensión AB, el negativo de 0,231 veces la magnitud de la tensión AC y positivo 0,59 veces la magnitud de la tensión AD. Todo esto, debo recordar que es una sumatoria, así que acá estaría involucrado lo que sería Q de Y. Entonces, más Q de Y, que debe ser igual a 0. Y para finalizar o para plantear la última ecuación, trabajaría con la columna de las componentes en Z. Obtendría 0,36 veces la tensión AB menos 0,31 veces la magnitud de la tensión AC menos 0,18 veces la magnitud de la tensión AD. Todo esto igualado a 0. Ahora, hay un punto muy importante y es que la condición que se me expuso es que se deseaba lo que era concretamente el vector Q para que la cuerda AD, en este caso la cuerda que va del punto A hasta el punto D, estuviese tensa. ¿Qué es lo que debo hacer? Hay un punto importante y es que en este caso el vector Q apunta directamente hacia la parte superior. Q no puede tomar cualquier valor porque hay un valor máximo que puede tomar. ¿Por qué? Porque como podemos observar, la tensión AD va en este sentido. Si Q supera ese valor máximo, simplemente la cuerda AD no va a estar tensa. ¿Cómo puedo traducir esa condición? Simplemente estableciendo que el valor de la tensión AD debe ser igual a 0. Esto me va a poder determinar algo así como el valor límite que debe alcanzar la fuerza Q para que justamente la cuerda se coloque tensa. Siendo así, entonces se me van a ver afectadas las ecuaciones que escribí en la parte superior. En todas estas ecuaciones, lo que sería la tensión AD concretamente tendría el valor de 0. Así que armaría un nuevo sistema con el negativo de 0,91 veces la magnitud de la tensión AB, el negativo de 0,92 veces la magnitud de la tensión AC, y esto sería igual al negativo de 1200 newton.
Para la segunda ecuación me quedaría el negativo de 0,23 veces la magnitud de la tensión AB, el negativo de 0,231 veces la magnitud de la tensión AC, y concretamente me quedaría solamente más Q de Y igual 0, ya que la parte de la magnitud de la tensión AD es 0. Y para la última ecuación me quedaría 0,36 veces multiplicando la magnitud de la tensión AB, el negativo de 0,31 veces multiplicando la magnitud de la tensión AC, y esto me quedaría igualado a 0. Y así lo que voy a obtener es un sistema de ecuaciones de 3×3. Si soluciono ese sistema de ecuaciones, yo lo coloqué en una calculadora y concretamente me dio que la magnitud de la tensión AB tendría un valor de 606,55 newton, el valor de la magnitud de la tensión AC tendría un valor de 704,39 newton, y concretamente la fuerza que deseaba determinar, que en este caso era Q de Y, tiene un valor de 302,22 newton. Ahora, es importante porque este es el valor máximo que puede alcanzar lo que viene a ser la fuerza Q. ¿Por qué? Nuevamente, como Q en este caso está apuntando, o el sentido es hacia la parte superior, si Q supera ese valor, lo que viene a ser concretamente la cuerda que va desde el punto A hasta el punto D se va a aflojar, ya no va a estar tensa. Debemos reconocer que en este caso la tensión AD tiene la característica de que apunta completamente hacia la parte superior.